Hi everyone, hello once more here on Talk. Bienvenidos todos ustedes los que nos están acompañando a través de la señal de UTV. Pues de este canal se siente muy contento. Yo me siento muy feliz de estar junto a ustedes en esto del aprendizaje del inglés. Recuerden, el inglés les va a servir mucho en la vida, nos va a abrir más puertas, nos va a ayudar a entender el mundo de una forma mejor. Y les comento algo, el día de ayer estaba conversando con un amigo y me decía que él había estado tratando de buscar información en español sobre una enfermedad que tenía un hijito de él. Pero dice que no encontraba nada de información en español. Pero como esta persona habla inglés, es profesor de inglés, se puso a buscar en inglés y encontró muchísima información, vasta información sobre el problema que presentaba su hijito. Entonces, ¿por qué digo esto? Es porque si ustedes no aprenden inglés, se van a quedar un poquito como atrás, no van a estar actualizados de los conocimientos que están en la red, en el internet, en el mundo, en la medicina, en las noticias. La mayoría de información importante se encuentra en inglés y por esta razón es muy imperativo de que ustedes aprendan este idioma para que no nos quedemos rezagados. Nos puede servir como en el caso de mi amigo. Él buscó información en inglés y le pudo ayudar al doctor pues a saber un poquito más del problema. Pero bueno, vamos ahora sin perder más tiempo a la pregunta de esta semana, que estamos viendo el presente continuo. Y recuerden, el presente continuo es el verbo to be, o sea, el is, are y am, seguido del verbo con el ing. La pregunta de la semana, de esta semana, tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando, el presente continuo. Y vamos a practicarla en este día pues con ustedes. Vamos a verla ya. And this is the question of the week. So please repeat at home. What are your friends doing right now? What are your friends doing right now? Vamos a hacerlo una vez más y espero que después de mí lo estén haciendo. What are your friends doing right now? Vamos a hacerlo rápido. What are your friends doing right now? ¿Qué están haciendo tus amigos en este momento? Esa es la pregunta de esta semana. What are your friends doing right now? ¿Qué están haciendo tus amigos en esta semana? Y vamos a ver 4 opciones que ya hemos practicado el día lunes. Ahora estamos el día de hoy. Vamos a reforzar estas respuestas. ¿Qué están haciendo tus amigos? What are your friends doing right now? Y la primera respuesta pues tiene que ver con el trabajo. What are your friends doing right now? They are working in the office. They are working in the office. Están trabajando en la oficina. Let's repeat again. They are working in the office. Están trabajando en la oficina. Y observen el verbo to be, are, con el verbo work en ing, working. They are working in the office. Están trabajando en la oficina. Esa es la primera respuesta. What are your friends doing right now? Well, they're working in the office. Vamos a ver la segunda respuesta, que tiene que ver con cenar. ¿Qué están haciendo tus amigos en este momento? What are your friends doing right now? Well, they are having lunch right now. Sorry, lunch, not dinner. Okay. What are your friends doing right now? ¿Qué están haciendo tus amigos en este momento? They are having lunch right now. Ellos están almorzando. Recuerden que el verbo have lunch es almorzar. Si yo le aumento el ing ahí, el ing dice almorzando. Recuerden, almorzando. They are having lunch right now. Right now, en este momento. No se olviden que el presente continuo se lo utiliza para hablar de situaciones que están pasando en este momento o en esta semana o en estos días, ¿ok? La tercera respuesta pues tiene que ver con pasar el rato. ¿Cómo se dice pasar el rato? Lo vamos a recordar en este momento. Como digo, mis amigos pues están pasando el rato, ahí están molestando con mis otros amigos. ¿Cómo se dice esto en inglés? Veámoslo a continuación. Ok, what are your friends doing right now? Let's repeat. What are your friends doing right now? They are
hanging out. Hang out. El verbo hang out significa pasar el rato, molestando, estar ahí con los amigos. They are hanging out. Hanging out. Hanging out. They are hanging out. My friends are hanging out. Y si ustedes quieren decir, pues yo estoy pasando el rato con mis amigos, dirían, I am hanging out with my friends. I'm hanging out. Ok, revisemos un poquito. Hemos visto they're working in the office, they're having lunch, y en este momento estamos viendo they are hanging out. No se olviden, espero que estén tomando apuntes de los verbos. They are hanging out. Y el último verbo para responder a la pregunta de esta semana, pues es muy fácil, jugar básquetbol. ¿Cómo digo en inglés? Ellos están jugando basketball. Vamos a verlo a continuación. What are your friends doing right now? They are playing basketball. They are playing basketball. Ok, yo voy a hacerles la pregunta y ustedes me van a responder en casa, ok? 1, 2, 3. What are your friends doing right now? That's right. They are playing basketball. My friends are playing basketball. Very good. Very nice. Recuerden que si ustedes están en casa y quieren hablar el inglés, háganlo en voz alta. Es muy importante que practiquen la pronunciación. They are playing basketball. Y pueden tener algunas respuestas, muchas respuestas. ¿Qué están haciendo sus amigos en este momento? What are your friends doing right now? Pueden estar haciendo muchas actividades, pero las 4 respuestas que hemos visto nos ayudan mucho a practicar el presente continuo, que es el tema que estamos tratando en estos días. Ok, vamos a ver el tema del día de hoy. Tiene mucho que ver con hacer preguntas. Y hablando de preguntas, refiriéndonos al presente continuo. Ok, vamos a ver a continuación el tema del día de hoy y cómo se hace preguntas con el presente continuo. Questions with the present continuous. Present continuous. Y recuerden que pues este tiempo gramatical que se denomina present continuous se refiere a acciones que están pasando en este momento o en un periodo de tiempo corto. Por ejemplo, en estos días, en este mes, en esta semana o en estos momentos. ¿Ok? Esa es el tiempo gramatical presente continuo. Se lo utiliza para hablar de situaciones que pasan en este momento, en estos días, en esta semana. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Primero vamos a ver preguntas y vamos a ver respuestas y luego pues les estaré indicando cómo se realizan las preguntas. ¿Qué hay que poner primero? ¿Qué viene después? ¿Qué es importante hacerlo? Pero quiero que antes ustedes tengan una idea de qué es lo que estamos viendo. Así que vamos a ver unos ejemplos antes de entrar a la explicación en el pizarrón. Ok, vamos con la primera pregunta. Ok, y observen, nuevamente he puesto con amarillo lo que es importante en la oración. Y la pregunta empieza con What are you? What are you doing these days? Y le estamos preguntando a la señorita de la foto, le decimos What are you doing these days? Let's repeat. Vamos a repetir en casa. What are you doing these days? ¿Qué estás haciendo estos días? What are you doing these days? Pues y la chica de la foto nos dice I am going to the gym. I am going to the gym. Estoy yendo al gimnasio. What are you doing these days? I am going to the gym. Y ustedes pues si en estos días están, por ejemplo, trabajando, dirían I am working. Si están pues yendo a trotar, dirían I am running. Y recuerden el programa que habíamos visto anteriormente. Ustedes también pueden poner un deporte ahí. What are you doing these days? Pueden decir I am doing weight training, si ustedes recuerdan. O yo les puedo decir what are you doing these days? Ustedes pueden decir I'm playing soccer, o I'm playing basketball, o I'm playing football. Y otros deportes que habíamos visto. Vamos a ver la siguiente pregunta. Tiene casi la misma estructura, pero ya no le hemos puesto el what. Observen que ahora la pregunta solo empieza con el verbo to be, el verbo ser o estar.
Y le vemos ahí a un científico muy famoso que nos dio un regalo muy grande a la humanidad. Pero le vamos a preguntar en esta ocasión esta pregunta. Are you taking any classes this month? Eso es lo que le estamos preguntando a Mr. Albert Einstein. Are you taking any classes this month? Y él nos dice, yeah, I'm taking guitar lessons. Let's repeat the question. Are you taking any classes this month? Y le estamos diciendo pues que sí, exactamente. ¿Estás tomando o está usted tomando clases en este mes? ¿Alguna clase o algunas clases en este mes? ¿Está tomando algún tipo de clases en este mes? Y pues Albert Einstein nos dice, yeah, I'm taking guitar lessons. Estoy tomando clases de guitarra. I'm taking guitar lessons. Y ustedes en vez de guitar pues pueden poner, por ejemplo, cooking lessons. I'm taking yoga lessons. I'm taking English lessons. All right, are you taking any classes this month? Yeah, I am taking guitar lessons. Y la parte importante de aquí es lo que estaba en amarillo. Are you taking? Recuerden, el verbo to be con el ing es muy importante. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora hemos vuelto a poner una palabra WH, que ustedes ya saben qué significa esto de la palabra WH. Son palabras informativas que nos dicen dónde, cómo, cuándo, qué. Y ahí tenemos una que dice where. A ver si se acuerdan qué significa where. Where significa dónde, ¿verdad? Where are you going after work? Y le estamos preguntando al señor que está nadando ahí esta pregunta. Where are you going after work? ¿Dónde estás yendo después del trabajo? En estos días se refiere, tal vez en esta semana. Y él nos responde I am going to the swimming pool this week. Let's repeat. I am going to the swimming pool this week. Me estoy yendo a la piscina en esta semana, dice, después del trabajo. Let's repeat the question. Where are you going after work? I am going to the swimming pool this week. Estoy yéndome a la piscina, dice, durante esta semana. Okay. He's going to the swimming pool. Y ustedes, what are you doing after work? ¿Dónde se están yendo después del trabajo? Pueden decir, me estoy yendo a la discoteca, dirías, I am going to the disco. I'm going to the club. Si ustedes pues están yendo directo a la casa, dirían, I am going to my house. Si ustedes se están yendo, por ejemplo, al gimnasio, muy fácil, dirían, I am going to the gym. Vamos a ver otro ejemplo, pero igualmente le vamos a poner a un lado la palabra WH y vamos a empezar la pregunta con el verbo to be. Vamos a ver el ejemplo. Ok, y vamos a hacer una pregunta de Juan que está ahí en la foto y vamos a decir, is Juan eating healthy food? Let's repeat the question. Is Juan eating healthy food? Okay, once more. Is Juan eating healthy food? ¿Está Juan, dice, comiendo comida saludable? ¿Está comiendo saludablemente? Pues no, he's not. He's eating a hamburger. He is eating a hamburger. Let's repeat. Is Juan eating healthy food? No, he's not. He is eating a hamburger. Esa situación está pasando en este momento y estamos diciendo que pues él no está comiendo saludablemente, él está comiendo una hamburguesa. He is eating a hamburger. Y observen cómo empieza la pregunta con el verbo al principio. Is Juan eating healthy food? No, he's not. He is eating a hamburger. Ok, ¿qué tal si vamos con el siguiente ejemplo? Y con este ejemplo vamos a recordar algo que aprendimos casi en una de las primeras lecciones de Talk. Había un saludo, si ustedes recuerdan, un saludo que era muy informal para decir, hey, ¿cómo te va? Como esa situación está sucediendo en este momento, la pregunta era, how are you doing? Ahí la tenemos. How are you doing? Esa era una pregunta que la habíamos visto hace mucho tiempo cuando recién empezamos el programa. Y observen que la pregunta está así. ¿Cómo estás haciendo? Pero no quiere decir eso.
Diría, ¿cómo te está yendo? How are you doing? ¿Y por qué le utilizamos el presente continuo? Pues porque es algo que está pasando en ese momento. How are you doing? ¿Cómo te está yendo en ese momento? How are you doing? Recuerden, ese es un saludo. How are you doing? Pues la chica nos dice, I'm doing great. Thanks. Y si alguien les pregunta, si ustedes quieren decir, ¿cómo te va? Esta es la expresión que ustedes tienen que utilizar. How are you doing? Hagámoslo un poquito más rápido. How are you doing? That's right. How are you doing? Well, I'm doing great. Thanks. I'm doing great. Pues estaría diciendo, me está yendo súper bien. Me está yendo bien. I'm doing great. Me preguntaba qué significa great. Pues great significa grandioso, genial, fantástico. I'm doing great. Estamos diciendo, me está yendo fantástico, me está yendo súper bien. Ok, revisemos otro ejemplo. Y les voy a hacer una pregunta directo a ustedes, muy directa a ustedes. Y esta pregunta está hecha en presente continuo, ya que está pasando en este mismo momento. Y esta es la pregunta que les voy a realizar. Ok, y esa es mi pregunta y les digo, are you sleeping now? Are you sleeping now? A ver, respóndame en casa. Are you sleeping now? Les estoy diciendo si están durmiendo en este momento. Are you sleeping now? Pues no, me tendría que decir, no, I'm not. I'm watching Tog. Y ustedes están viendo Tog en este momento. Entonces eso es lo que me tendrían que decir. I am watching Tog. Vamos a practicar una vez más. Are you sleeping now? Are you sleeping now? Answer? Okay. No, I'm not. I'm watching Talk. You're watching Talk right now. Just now you're watching the TV show. I'm watching Talk. Y observemos la última pregunta. Y esta pregunta tiene una palabra WH, digámosle así, es más complicada. La siguiente pregunta que vamos a ver. Ok, tiene que ver con música. Y observen la palabra que está antes del verbo to be. Es un poquito grande, es un poquito larga, pero no importa. Ya la vamos a explicar más después en el pizarrón. Observen la siguiente palabra WH y tiene que ver con el tipo de música. Y yo puedo realizar preguntas un poquito complejas como la que está ahí. Dice, what kind of music are they dancing? Let's repeat. What kind of music are they dancing? What kind of music are they dancing? Y les estoy preguntando, pues, ¿qué tipo de música están bailando? Ellos, los de la foto. What kind of music are they dancing? Pues la respuesta me van a ayudar en casa. 1, 2, 3. They are dancing tango. They are dancing tango. ¿Están bailando? Tango. What kind of music are they dancing? They are dancing tango. They're dancing tango. Ok, ahora sí vamos al pizarrón y les voy a indicar cómo se hace preguntas con el presente continuo. O cómo ustedes realizarían preguntas para hacerle a una persona que está sucediendo, por ejemplo, algo en este momento. ¿Cómo le dirían en inglés? Oye, ¿qué estás haciendo? O oye, ¿qué estás viendo ahorita? O ¿a dónde te estás yendo? ¿O qué estás leyendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo se dice eso en inglés? Pues vamos al pizarrón y quiero que ustedes me acompañen, ¿ok? Ok. Vamos a tener como base esta pregunta. Es súper fácil de memorizar, no es difícil de pronunciar tampoco. Y es esta pregunta. Vamos a aprendernos esta. What? Si ustedes recuerdan, what significaba qué, ¿ok? What are, luego ponemos el verbo. What are you do? Y aquí voy a ponerle el ing en rojo porque me interesa mucho. What are you doing now? No es difícil de memorizar, ok, esta pregunta. Y vamos a dividirle en unos cajoncitos, ok, en unas columnas. Ok, voy a tomar como base esta pregunta de aquí. Y en base a esta pregunta voy a sacar las preguntas que yo quiera, las que ustedes quieran.
siempre y cuando que tengan que ver con algo que esté sucediendo en este momento, ¿ok? Lo importante aquí es el verbo y el ing que está acá. Y también, pues bueno, sí es muy importante que identifiquemos este sujeto que está aquí, es decir, la persona de la que voy a hablar en la oración. Ok, la primera pregunta pues diría, what are you doing now? ¿Qué estás haciendo en este momento? What are you doing now? Pero ¿qué tal si quiero decir, por ejemplo, ¿a dónde estás yendo en este momento? Que es algo muy común que podríamos encontrarnos con un amigo en la calle y le quieres decir en inglés, ¿a dónde te estás yendo? ¿O dónde vas en este momento? Súper fácil. En lugar de decir what, ¿qué palabra tendría que decir? A ver si se acuerdan, ¿cómo se dice dónde? Luchito, ¿cómo se decía dónde? Where, ¿no es cierto? Where, ok, where. Where, recuerden, es dónde. Where. Ahora, es importante identificar el sujeto. ¿Dónde estás yendo quién? Tú, ¿verdad? Entonces, pues le pongo you. Y recuerden que el verbo to be para you era are. Where are you? Hasta ya tengo casi el 50% de mi pregunta. Y voy a poner el verbo ir, que es go. Where are you? Go, aquí recuerden va el verbo, pero el verbo tiene que ir con el ing. Where are you going now? Y ya he formado mi segunda pregunta. Where are you going now? ¿Qué tal si ahora quiero preguntarles, por ejemplo, quiero decir, ¿qué está cocinando tu mamá? Súper fácil. Alguien me invita a comer a la casa y huele muy rico y me dice, ¿qué está cocinando tu mamá? Súper fácil. En lugar de poner where, voy a poner what, ¿ok? What. Sería qué, ¿ok? Vamos a identificar ahora quién iría aquí. Aquí sería tu mamá, ¿verdad? ¿Cómo se decía tu mamá? Your mother. Your mother. Recuerden que esta era la tercera persona. Para la tercera persona, es decir, en singular, el verbo to be era is, no es are. Recuerden. What is your mother? Ahora voy a poner el verbo aquí, cocinar, que era cook. Y como estoy hablando de algo que sucede en este momento, sería cooking. Y queda la pregunta hecha, súper fácil. What is your mother cooking? What is she cooking? All right. Ahora, ¿qué tal si quiero hacer una pregunta pero no quiero utilizar estas palabras WH? Y por ejemplo, le quiero decir a alguien si es que me está entendiendo. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿me están entendiendo? Súper fácil. Ok, como aquí les estoy hablando a ustedes y ustedes en inglés se dice you, el verbo para you sería are. Are you. El verbo entender es un poquito largo, ¿verdad? Are you understand? Pero como les estoy haciendo la pregunta de qué sucede en este momento, sería, ¿están entendiendo? Aquí pues tendría que ponerle el ing. Are you understanding? Y tengo la pregunta. Are you understanding? ¿Por qué no estoy poniendo aquí esto? Pues no necesito preguntar dónde, cuándo, cómo, ¿ok? Simplemente quiero preguntar desde aquí, decir, ¿me estás entendiendo? ¿Ok? Otra pregunta puede ser, si ustedes quieren hacerle a una persona y le puedes decir, pues, ¿estás estudiando? ¿Ustedes están estudiando? ¿Están estudiando para TOC? Muy fácil. ¿Cómo dirían están estudiando para TOC? Fácil. Ok, cambiémosle el sujeto aquí. En vez de ustedes voy a poner Luchito, ¿ok? Ok, voy a ponerle aquí a Luchito. Luchito es la tercera persona. Tendría que ponerle is. Para singular. Is Luchito study? Pero recuerden que le estoy preguntando si es que está estudiando en este momento, en estos días, y tengo que ponerle el ing. Are you studying these days? Oh, sorry, days. Are you studying these days? Y tengo la pregunta formulada. Súper fácil, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si vamos a ver un resumen antes de irnos, antes de despedirnos al programa? ¿Cómo se realizan las preguntas? Veamos el siguiente cuadro que nos va a ayudar.
Y ahí lo tenemos. Es casi exactamente lo que les estaba explicando en el pizarrón. Recuerden, esta pregunta es fácil de memorizar. What are you doing? Y con esa ustedes pueden construir las preguntas que quieran. Ejemplo, where is your grandfather going? Ahí estoy diciendo, ¿dónde está yendo tu abuelito? Where is your grandmother, where's your grandmother going? La segunda pregunta, he omitido la palabra WH y empiezo solo desde el verbo to be y le digo, are your parents working? ¿Tus padres están trabajando? ¿Y en qué tiempo le estoy preguntando? Pues en este momento. ¿Están trabajando tus papis? La tercera pregunta, what are your friends studying? What are your friends studying? ¿Qué están estudiando tus amigos? La cuarta, empieza solo desde el verbo to be. Is Juan eating lunch? Is he eating lunch? Yes or no? Y la última, how are you doing? El saludo que les había hecho acuerdo. How are you doing? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo estás? How are you doing? Súper fácil. Ustedes pueden armar las preguntas que ustedes quieran y si tienen preguntas o dudas al respecto de cómo hacer preguntas con el verbo to be y el ing, escríbanos a la dirección que vamos a ver en este momento, talk@utn.edu.es y a Talk UTV para mirarnos todos los días, todos los programas en YouTube. Y ustedes pueden repetirse los programas que ustedes quieran, verlas cuantas veces quieran. Y ha sido un gusto estar con ustedes y con todas las personas que nos están acompañando aquí en el set. Thank you very much and see you soon next show, okay? Have a good day. Bye.